Pues mira, generar estos espacios de encuentro para analizar, para compartir las mejores prácticas, experiencias, conocimientos de qué está pasando en las ciudades, cómo se están resolviendo los problemas, cuáles son los casos de éxito, de referencia para replicar en el resto de ciudades a partir de experiencias aprendidas. Yo creo que es el gran valor y el significado de darle sentido a espacios y congresos como los que hoy AMTM está realizando, con un gran éxito. ¿En qué sentido? En que están generando conocimiento a partir de la experiencia. 2, networking, relacionamiento de los tomadores de decisiones desde el sector público como del sector privado. Y justamente esa coexistencia de actores en un solo espacio, tratando de identificar qué necesidades tiene la gente y cómo desde los distintos roles de los actores del ecosistema del transporte, las autoridades, el operador, la industria, la academia, cómo estamos aportando para generar soluciones a las necesidades de nuestra gente. Platicábamos antes de empezar a grabar que el nivel de discusión ha ido cambiando con lo largo del tiempo a nivel Latinoamérica. Así es. Antes estábamos hablando quizás de la migración hombre-camión a ruta-empresa o de la instalación de sistemas ferroviarios, ventajas, desventajas. Hoy la discusión cambió y estamos hablando de sistemas integrados de transporte y de los retos que significa la implementación de políticas públicas adecuadas para la movilidad. Les decimos, ¿cuál es la visión? Mira, me encanta tu pregunta porque me permite poner en contexto a la gente, ¿sí? El ecosistema de la movilidad urbana sustentable ha cambiado. Creo que hay 2 generaciones importantes que hoy están coexistiendo. Cuando nosotros hablábamos en la década de los 70, 80 y parte del 90, el ecosistema de los actores del transporte estaba referido al bus, origen-destino, y al modelo del hombre-camión. Y todo el marco legal y reglamentario quedó sujeto a ese esquema. Hoy el ecosistema ha cambiado, el concepto ha cambiado. Hoy hablamos de movilidad urbana sustentable, donde los actores hoy están referidos al ciudadano en primera instancia, a la gente, el operador, la autoridad, la industria. Entonces, si te das cuenta, ese ecosistema mudó, cambió, y todas las discusiones hoy tienen que vincular a esos distintos actores que hacen parte del ecosistema del transporte. Ahora bien, como esa es una premisa de cambio, que es la realidad hoy que tenemos en nuestras ciudades, en esa medida hay que cambiar, y la invitación que le estamos haciendo a los tomadores de decisiones, tanto del sector público como del sector privado, es que ajusten los marcos reales, legales, los marcos regulatorios hoy a este nuevo ecosistema. Hablar de políticas públicas de gobierno ya no hace sentido. Hay que hablar sobre políticas públicas de Estado que permitan, a partir de una visión de ciudad, de una visión de país, con visión, cuando tú hablas de una planeación estratégica, es hacia no menos de 15, 20 años. Y hacia allá es donde tienen que ir las políticas públicas de Estado. Desde nuestra red latinoamericana de movilidad urbana sustentable estamos planteando una ruta de cómo deben ser las políticas públicas de Estado. Y si tú me permites, Fernando, puedo invitar a estos tomadores de decisiones que enfoquen en 3 políticas públicas estructurales que deben ser vistas de manera integral, holística. Y lo primero es que ya no podemos seguir con marcos regulatorios de leyes de tránsito y transporte. Hoy tenemos que mirar hacia marcos, políticas públicas de Estado de movilidad y de financiamiento, de movilidad urbana sustentable. Y en esa medida tienen que arrancar, primero que todo, en considerar
que la movilidad debe ser vista como un derecho social, como un derecho humano, donde la primacía de la pirámide de la movilidad se invierte. Ya no podemos construir ciudades alrededor del transporte privado o del carro privado, perdóname, sino tiene que invertirse esa pirámide donde privilegies al ser humano, a la persona como epicentro de esas políticas públicas, y a partir de ello recuperar el concepto del espacio público. Se nos olvidó. Hubo un modelo de crecimiento de ciudades a partir del cual se privilegiaba el espacio público para el carro privado y no se hizo el entorno normativo y regulatorio que incentivara el uso del transporte público. Hoy, como te digo, en estos dos escenarios, la invitación es justamente a adaptar, renovar esos marcos legales y regulatorios donde realmente el ser humano se privilegie. ¿Y cómo se privilegia? Permitiendo que el espacio público vuelva a la gente, donde el carro privado se desestimule y se generen sistemas integrados multimodales, donde la gente pueda tener espacio para caminar y que la caminata se convierta como en los modos de última milla, donde tú puedas integrarte a la bicicleta, puedas llegar a través de tu bicicleta y conectarte con la red de transporte público que debe ser de distintos modos que ofrezca la ciudad. Y no hay una regla general, tiene que adaptarse a la realidad local de qué necesita la gente y hacia dónde va la gente, cómo quiere moverse la gente. Y a partir de eso, los tomadores de decisiones deben permitir esa multimodalidad. ¿Sí? Con buses, con una red de buses, con una red de metros, rieles, cables, es decir, permitir que la última alternativa sea recurrir al carro privado, pero que si tú llegas al carro privado, ya sea por opción de conectarte inclusive con otras ciudades, pero dentro de la ciudad que te lo permita escoger de manera fácil, asequible, segura el transporte público. Entonces, te decía que dentro de esas tres premisas está justamente expedir una ley de movilidad y de financiamiento, donde tengas claramente políticas de desarrollo urbano orientadas a la gente. La meta que nosotros consideramos es que todas las ciudades permitan la densificación compacta, organizada, donde tú vives, donde vive la gente, tenga por lo menos 1 kilómetro de distancia para llegar y conectarse a la red de ciudades. Eso te va a permitir tener movilidad rápida, frecuencias, permitir la integración con modos. Entonces, todos esos modelos deben integrarse con el desarrollo urbano. 2, el tema de la institucionalidad. Es una de las debilidades comunes en las distintas ciudades y países de América Latina. Tú tienes atomizadas muchas autoridades que hoy se están creando de acuerdo a los distintos modos de transporte. Entonces, tienes un metro, creas la autoridad de metro. Tienes bicicleta pública, entonces o la tiene un privado o la tiene el Estado, pero a través de otra autoridad. Tienes un BRT o un sistema integrado y creas autoridad. Esa atomización de autoridades no es conveniente porque no te permite tener una coordinación interinstitucional, una coherencia en la planeación y en la implementación de medidas que mejoren la calidad de vida, porque finalmente no hablamos de normas de cómo se mueve la gente únicamente, es cómo tú le brindas calidad de vida a esas personas a través de autoridades únicas metropolitanas. Es una de las propuestas que la red está haciendo. Y creo que el tercer componente de columna vertebral de esa política pública de Estado son los esquemas de financiamiento de una movilidad urbana sustentable, donde, como nosotros venimos diciendo, las reglas las pone el Estado. Quien es el garante y protector de una política de movilidad urbana sustentable es el Estado. No lo puede simplemente delegar a competencias territoriales, sino empodera a esos gobiernos locales. Pero el Estado es el que debe fijar en este marco de política pública de financiamiento las reglas y las condiciones de todos, cómo pone el Estado, cómo pone el sector privado, cómo aporta el ciudadano.
Entonces, creo que es una construcción colectiva de aportes para garantizar la sostenibilidad y sustentabilidad de los sistemas en las ciudades de América Latina. El reto es complejo, porque la tecnología tiene una cualidad característica que siempre va más rápido que las políticas y que las reglamentaciones. Así es. ¿Cómo debemos abordar e implementar la tecnología para el transporte público? Mira, lo primero es que el sistema, y visto como un sistema, como un proceso sistémico de ponerlo al servicio de la gente, tiene que coexistir de manera armónica. Y por eso hace sentido que el sistema tecnológico haga parte desde la estructuración misma del diseño de un sistema integrado multimodal y no que todo el desarrollo tecnológico sea parte de la quinta o cuarta etapa de proceso de implementación. Tiene que hacer parte desde el diseño de todo un modelo de sistema integrado. La tecnología le da calidad de vida a la gente, facilita conectarnos, facilita generar información para que se puedan tomar mejores decisiones. Y en esa medida, la invitación que estamos haciendo es que justamente dentro de esos elementos estructurantes para poder expedir una política pública de Estado, se incluya el concepto y toda la implementación de sistemas tecnológicos. Tú muy bien lo decías, y de hecho yo vengo de Brasil y uno de los paneles en que estábamos era justamente con desarrolladores de tecnología, y la pregunta obligada es: ¿el sector privado está retando al Estado? Ustedes están yendo más adelante, más rápido que las ciudades y los desarrollos, inclusive de las mismas autoridades. Y la respuesta que nos daban es: no es que estemos retando, estamos generando que el Estado determine las condiciones para tener un ambiente de reglamentación y de funcionamiento de las tecnologías. Y poníamos el caso de Uber. El caso de Uber es que entró de una manera inmediata, disruptiva, progresiva en todas las ciudades, no solo latinoamericanas, sino europeas, y date cuenta que hubo hasta caos de orden público, ¿cierto? Porque entran en un marco donde las ciudades no estaban adaptadas y preparadas sus marcos regulatorios para recibir estas tecnologías disruptivas, y generó una gran disparidad de cómo las ciudades empezaron a reglamentar. De hecho, muchas ciudades lo tomaron, fue a través de sus ministerios, de TIPS, porque lo empezaron a reglamentar como un uso de tecnología, y otras lo empezaron a reglamentar desde los ministerios de transporte, de secretarías de movilidad, como un servicio público. Pero solo fue un tema que le correspondió a tribunales internacionales entrar a definir cómo debía catalogarse esa nueva tecnología que entró de manera disruptiva, como tú lo mencionas, en las ciudades. Finalmente se logró unificar esa postura y se tomó como un modelo de servicio público de transporte a través del uso de tecnologías. Entonces, ese es un gran ejemplo que nos pone hoy en una tarea importante de cómo los marcos legales y regulatorios deben ir y de hecho visualizar hacia dónde vienen las tecnologías. Yo te voy a poner un caso muy particular, y es qué se está discutiendo en Europa, ¿cierto? Que tiene un modelo distinto. En América Latina la discusión hoy está un poco más tardía, ¿verdad? Hasta ahora nos estamos preparando para entender cómo el uso de las tecnologías mejoran la calidad de vida de las personas, cómo nos integramos a ellas. Las discusiones hoy en Europa están a otro nivel. Hoy se habla del concepto de Mobility as Service, entendido bajo un esquema de cómo hoy el operador ya no es el operador tradicional de transporte que se necesita para mover a la gente. Hoy las discusiones en Europa es que a través del celular tú puedes comprar paquetes de cómo se quiere mover la gente. ¿Ves? Entonces, el sistema tecnológico hoy, ¿quién es básicamente el operador de ese modo de mover a la gente? Son las empresas de tecnología. Ya no es el operador, como son nuestras discusiones en América Latina. Hoy el que está moviendo y articulando
a los distintos actores de este ecosistema del transporte que te mencionaba son los desarrolladores tecnológicos, ¿sí? Entonces, el operador es único, integrado, que permite a través de modelos de contratos de operación definir cómo tú a través de una app bajas, compras paquetes para moverte bajo una premisa importante, es que a través de este esquema de Mobility as Service estás ahorrando 90 minutos de tu tiempo para poderlo invertir mejor. Y a través de un aplicativo tú defines, compras ese paquete de cómo te quieres mover. Compras haz de cuenta el Netflix, y así lo ponen como ejemplo, el Netflix de la movilidad. Entonces tú compras un paquete mensual y defines cómo lo utilizas, si con Uber, carros compartidos, si con bicicletas y cuánta bicicleta, si quieres a través del metro, si quieres a través de cable, si quieres a través de la red de buses de tus ciudades, y tú compras un 100,000 pesos o 200 pesos mexicanos, lo ejecutas o lo desarrollas o lo implementas en el mes, pero tú tienes la opción de ya no moverte en un carro privado, sino a través de los sistemas de transporte público. Entonces, esto quiere decir que la tecnología va a ser la manera como la gente decide cómo moverse y a qué costo se quiere mover. Marta, muchísimas gracias por tu tiempo, siempre un gusto. No, el placer para mí, muchas gracias.